Hola, mi nombre es Andrea López Barajas. Voy a presentar un poco lo que es el programa PSIM que vamos a estar utilizando a lo largo del semestre. Aquí en la barra de tarea superior podemos ver la opción de File. Para abrir un nuevo proyecto le damos en New y nos va a aparecer este esquemita blanco que más adelante lo vamos a utilizar para crear los circuitos. Aquí en la opción de View podemos ver que tenemos una librería donde podemos seleccionar los elementos y podemos ver que están clasificados por carpetas. De igual manera, aquí en la parte superior podemos ver que están los mismos elementos, pero considero que son más prácticos. Aquí podemos ver en Power que es el resistor, inductor, capacitor. Aquí podemos observar de igual manera los sensores, aquí en fuentes de voltaje, ya sea alterna, y en la parte inferior podemos ver los distintos elementos. Estos, con cuestión de darle clic sobre ellos y ponerlos en este esquemita en blanco, vas creando tú tu circuito. Aquí tenemos tierra, resistor, inductor, capacitor, diodo, multímetro, amperímetro, osciloscopio, tenemos fuentes de voltaje también y tenemos aquí tipos de sensores. Aquí voy a hacer rápidamente un circuito muy básico para ver cómo funciona. Ponemos una resistencia, tenemos una fuente de voltaje, un amperímetro, y en la parte superior vemos aquí este lapicito que es wire, como un cable, la conexión, y solo la vamos trazando de punto a punto. Agregamos de igual manera el voltímetro y para rotar seleccionamos el elemento, componente, y aquí en esta flechita de rotación le damos clic y se endereza. Volvemos a seleccionar la conexión y conectamos a las demás partes del circuito. Aquí mismo en la parte superior podemos ver que corre la simulación, el programa. Lo seleccionamos y nos aparece la gráfica de análisis de nuestro circuito. A continuación, mis compañeros van a presentar la simulación de los circuitos de potencia. Empezamos con la primera simulación, que es un convertidor de corriente directa a corriente directa reductor, formando un pequeño circuito como lo vemos aquí en este simulador, teniendo los elementos básicos, que es la fuente de alimentación de corriente directa, un diodo, un inductor, algún capacitor, resistor, elementos básicos de circuitos. Estos elementos los podemos agregar fácilmente en la barra lateral izquierda, en donde podemos buscar los componentes que queramos, buscando simplemente en la barra, escribiendo lo que necesitemos. Y también están algunos elementos de los más usados en una pequeña barra en la parte inferior del simulador. Ok, bueno, entonces el circuito que tenemos aquí ahora simulado es un reductor. Lo que hace es toma
primero la fuente con la que alimentamos el circuito y luego en base a una serie de componentes arreglados en cierta manera, hará que este voltaje sea reducido. Esto se puede utilizar más que nada en componentes electrónicos pequeños para que la fuente de voltaje con la que alimentamos, que es normalmente 110 corriente alterna, no sea tan grande, no sea una carga lo suficientemente grande como para que dañe el dispositivo en sí, sino que tenga un cierto margen de cobertura para que no queme algún otro componente que no sea parte del circuito. Para poder realizar esta simulación, lo primero que necesitamos es en la sección de arriba, en simular, abrir control de simulación. Esto nos va a generar este pequeño reloj donde podremos controlar los tiempos de la simulación, el time step, que son los tiempos en los que se realizan los cálculos en el simulador, tiempo total, que es el tiempo final de la simulación, print time, el tiempo de inicio, etcétera, etcétera. Igual otro parámetro es print step, load flag y save flag, pero los principales actualmente son estos tres. En esta simulación, en vez de usar un tiempo final específico, vamos a hacer que la simulación corra de manera libre. Aquí uno de los principales componentes es el MOSFET. El MOSFET es un tipo de transistor, pero los transistores comunes lo que hacen es reducir la corriente. El MOSFET específicamente lo que busca es reducir el voltaje. Este funciona de manera similar a un interruptor, activándose cuando se recibe cierta cantidad de voltaje. Para esto, en este ejemplo utilizamos lo que es el Gating Block for Switches, que es un generador de un patrón de ondas simulando un patrón de voltaje. Aquí lo tenemos a una frecuencia de 200 y el punto de cambio es de 0 a 176.4. Lo, el gating block va a funcionar haciendo que cuando, cuando se esté dando voltaje, el MOSFET se va a activar y va a regular la cantidad de voltaje que se está recibiendo del voltaje inicial y lo va a reducir en base al tiempo de cierre del gating block. Esto se va a ver de mejor manera en la segunda simulación. Como se puede observar, tenemos nuestro voltaje inicial era de 51 volts y nuestro voltaje final es de 24.97, se muestra ahorita. Pero cuando vamos a empezar a correr la simulación con en la ventana, bueno, no, en el menú superior, y se va a observar que hay variaciones en el voltaje. Son leves, pero todavía son variaciones. Para esto vamos a utilizar un osciloscopio para ver la onda y poder observar cuáles son el valor máximo y el valor mínimo de voltaje. Para esto vamos a seleccionar este lápiz rojo de aquí y vamos a darle clic a este punto de la resistencia. Aquí no se puede observar mucho, pero cuando le damos a Save, se puede observar de mejor manera nuestra gráfica. Y aquí, presionando en Global Max, se puede encontrar el valor máximo de voltaje que recibe, y moviéndolo tenemos nuestro valor mínimo, siendo el mínimo 24.96 y el máximo 25.01. Igual tenemos lo que es nuestra bobina, que igual presenta una variación de intensidad. Para esto vamos a poner nuestro
osciloscopio encima y le vamos a dar clic y en IL1. Un momento. Ya está mostrado. Salvar. Y esto nos lo va a mostrar porque estamos en una versión de prueba, pero no hay problema. Y aquí tenemos la variación de intensidad. Y de nuevo nos vamos a Global Max para poder ver cuál es la cantidad máxima, que es de 3.84, y la cantidad mínima, que es aproximada a... Una disculpa, es 3.84 por 10 a la menos 1. Y la mínima sería aproximadamente 1.16 por 10 a la menos 1, aunque en pruebas anteriores la mínima era 1.15 por 10 a la menos 1. Y esto sería todo por esta simulación. Pasamos a la siguiente. Ok, en esta simulación 2, en este circuito, técnicamente es el mismo que el anterior, solamente que a diferencia de este pequeño arreglo que está en la parte de abajo, que a continuación nuestra compañera Ana les va a explicar. Bueno, aquí en la parte de abajo del circuito simulado está el generador de ondas a base de corriente directa, un generador de ondas y un amplificador. Este pequeño arreglo sustituye al generador de ondas que vimos en la simulación anterior, perdón. Y bueno, con estos tres elementos se va a generar la salida de onda, que sería una cuadrada, y esta la vamos a utilizar para la activación del transmisor MOSFET. Ok, como pueden ver, el arreglo pues es algo brusco para lo que es el circuito. Entonces lo que hicimos fue añadir un par de etiquetas que se encuentran en la parte de arriba, color amarillo. Esto nos permite poder hacer una conexión indirecta para que nuestro circuito quede pues más estético. Para poder obtener lo que son las gráficas y checar lo que son los voltajes, le damos clic en la parte de arriba, que es Runs in View, y vamos a teclear lo que es Vcount, Vgate y V3. Aquí lo que nos muestran estas señales, nos muestra la señal de corriente directa. También nos muestra lo que es la onda de sierra, nuestra señal de onda de sierra. Y la cuadrada nos indica la onda que nos muestra nuestra señal de salida. Ok, de acuerdo a estas gráficas podemos observar que esta gráfica nos arroja todas las señales en una sola. Si queremos observar una onda o una señal individual, le damos en la parte de arriba donde tengo el cursor, que es Add or Delete Curves. Y aquí podemos remover lo que son nuestras ondas para que pues se vea un poco más limpio y podamos observar y distinguir lo que son nuestras curvas. Y si queremos observar las curvas en dos diferentes gráficas, le damos aquí en Add One Screen y podemos añadir otra gráfica para tener una mejor visualización de estas ondas. Aquí podemos ver que las pequeñas diferencias de voltaje que se observaron en las simulaciones pasadas también están presentes en esta simulación, porque son básicamente el mismo circuito, solo que le agregamos el generador de ondas. Ok, muchas gracias por su atención. Estas fueron las simulaciones que realizamos para dar la introducción a este software. Gracias.